Nos toca hoy abordar el accidente que normalmente se llama cuándo o tiempo. Empecemos por recordar la definición que da Aristóteles del tiempo, según la cual este es la medida del movimiento según el antes y el después. En esta definición hay que distinguir dos aspectos que son, por un lado, la medida. El tiempo tiene un elemento que se dice en general es de razón, y es esto que llamamos medida. Porque la medida es de suyo un ente de razón, implica la comparación de una cosa con otra, de manera tal que se establezca cierta relación inteligible entre estas dos cosas comparadas, y en particular una relación cuantitativa entre ellas. Para medir, lo que hacemos es elegir siempre una cierta cantidad definida de la especie o género de cosa que se ha de medir. Eso suele llamarse la unidad de medida, y comparar eso con lo que se ha de medir. La medida, por lo tanto, es una operación racional, por la cual cierta inteligencia compara dos cantidades, podemos decir, de la misma cosa. Pero en el tiempo, además de haber esto, que es lo que llamamos el elemento de razón del tiempo, la medida, hay algo que es real, y es lo que suele llamarse la duración. De hecho, cuando medimos, lo que estamos comparando, si hablamos de tiempo, son dos duraciones. Cuando decimos que el paseo duró media hora, estamos haciendo una comparación entre ese movimiento que es el paseo y una cierta unidad de tiempo que llamamos hora. Ahora, tanto el movimiento del paseo como lo que llamamos hora son cierta duración. La hora es cierta duración y el movimiento, que en ese caso es el paseo, desde que se inicia hasta que concluye, posee cierta duración. A diferencia de la medida, que es algo que pone el entendimiento y que no existe sino en cuanto entendida, la duración es algo real e intrínseco a cierta realidad que dura. En el caso del ejemplo, el paseo, que es un movimiento de alguien. Esa definición de Aristóteles, además, está presuponiendo una duración cuantificable, porque es la duración de un movimiento de orden físico. Este elemento real de la temporalidad, que es lo que se llama en general duración,
es lo primero que tenemos que reflexionar para poder llegar a entender este predicamento del cuándo. Y el concepto de duración no tendría adecuada cabida en la metafísica si lo restringiésemos exclusivamente a la duración física, de la que de modo directo habla la definición de Aristóteles. Pero a lo largo de la tradición de la filosofía, el concepto de duración se ha tomado analógicamente y por lo tanto no se restringe a la duración de las cosas físicas o de los movimientos de las cosas físicas, sino que se toma como una noción analógica. La máxima distensión analógica del concepto es la que distingue la duración imparticipada de la duración participada. Y en este sentido, duración se refiere en el primer caso a la eternidad divina exclusivamente. Y en el segundo caso, a los distintos tipos de duración que se dan en las criaturas según la naturaleza de las mismas. Y en estas, ¿qué se distingue? En primer lugar, la duración de las sustancias incorruptibles o espirituales en cuanto a su ser, que es lo que ordinariamente se llama ego, y a esa duración se la denomina eviternidad. Luego tenemos la duración que es propia de las operaciones de las sustancias espirituales, y eso es lo que suele llamarse tiempo discreto. En tercer lugar, tenemos la sucesión continua propia de los seres corpóreos y de sus movimientos. Que implica un cambio en el cual el ser sustancial se perfecciona por sus partes, ya sea un ente sustancial inerte u orgánico, pero siempre corpóreo, físico. Esta última, la sucesión continua, es la que suele llamarse duración sucesiva en sentido propio o tiempo en sentido restringido. Aclaro además que
cierto tipo de duración sucesiva cabe también en las operaciones propias del espíritu, aunque este tipo de duración no es propia de ellos, pero puede darse en ellos, ya sea en los espíritus puros como los ángeles, en que en virtud de su voluntad puede darse cierta operación en la que se sucedan distintas intensidades, lo cual admitiría un cierto movimiento sucesivo y por lo tanto una duración sucesiva, pero de orden espiritual, como en el alma humana, en la cual, además de darse la posibilidad de lo que he dicho para las operaciones angélicas, existe también la temática de la relación de las operaciones del espíritu con las operaciones que son propias de la vida corpórea y que de alguna manera son instrumento de las actividades del espíritu, como puede pasar, por ejemplo, con la actividad de la imaginativa respecto de la actividad de la inteligencia. Entonces caben por dos vías distintas o por dos razones distintas también cierta duración sucesiva en las operaciones del espíritu, que insisto, no es la duración propia de estas, que es más bien lo que se llama la duración discreta, ¿no? Entonces tendríamos acá toda una serie de analogados para la razón de duración. La máxima analogía, dije, es la que se establece entre la eternidad divina como duración imparticipada y la duración participada. Pero aclaro desde ya que los autores en la tradición de la filosofía dudan a la hora de aplicar el término duración a la eternidad. Y es una duda que tiene fundamento en la realidad, ¿no? La cuestión de si la eternidad es duración o no es duración, en sentido propio, va ligada a la cuestión de la definición de la duración, que es por donde tenemos que empezar, obviamente. Yo hice la presentación de los distintos tipos de duración para que se advirtiese que lo que vamos a considerar es una noción de tipo analógico. ¿Qué se entiende por duración? La definición más común es la que entiende la duración como la persistencia o permanencia en la existencia una vez incoada. ¿Qué quiere decir que algo dura? Y primariamente que persiste o permanece en el ser. En el ser real, diríamos. Claro, sí, en principio sí. En ese sentido, no decimos que duren los entes de razón, duran las cosas reales. Duran las sustancias, duran los accidentes de las sustancias, duran los movimientos o cambios de las sustancias, o de los accidentes que se dan en las sustancias.
En cambio, no decimos propiamente que dure un ente de razón. ¿Por qué? Y porque no persiste en la realidad existencial, ¿no? No persiste en la existencia, porque no existe realmente. Sin embargo, así como al ente de razón se lo dice ente por analogía, también por analogía se le podría atribuir cierta duración al ente de razón, no per se, sino por la duración del acto mental por el cual es puesto. Es decir, podemos decir que un ente de razón dura lo que dura el acto por el cual es concebido. Esto nos muestra que en realidad, así como tiene su ser, no en cuanto a realidad, sino en cuanto término de un acto de pensamiento, la única duración que se le puede atribuir no es la suya, sino la del acto por el cual es pensado. Durar, por lo tanto, en general, no es otra cosa que persistir, permanecer existiendo. En la definición agregamos otra cosa. Permanecer o persistir en la existencia una vez incoada la misma, es decir, una vez que esta existencia tiene principio. Esta última parte de la definición es la que excluye a la eternidad del sentido propio de la duración. Porque si nosotros decimos una vez que ésta tiene principio, estamos hablando siempre de una existencia causada, de una existencia, por lo tanto, fundada por una causa que le da a ese existir fundamento, origen, comienzo. Y en ese sentido, duración se extiende propiamente a todas las cosas causadas, a todas las realidades creadas. Y solo por una analogía de eminencia se extiende a Dios y a su eternidad. Digo por una analogía de eminencia, ¿por qué? Porque lo que hay de positivo en esa persistencia o duración en el ser es por participación en cierta perfección que absolutamente se da solo en Dios. Y esa perfección es la eternidad. De modo que la eternidad vendría a ser como la duración del ser perfectísimo. Esa eternidad, como atributo de Dios, supone la perfecta inmutabilidad, pero connota al mismo tiempo que la inmutabilidad, según la célebre definición de Boecio, la posesión simultánea de una vida perfecta. La posesión total y simultánea de una vida perfecta. Esa definición, que ha sido largamente analizada por la tradición escolástica en los tratados sobre las perfecciones propias de la divinidad, ¿no? Al tratar de la eternidad, implica que la eternidad divina es correlativa al ser de Dios, en cuanto este ser, como acto puro y por lo tanto perfecta inmutabilidad, es sin principio ni fin, sin sucesión, sin cambio alguno. Y esa plenitud de ser es absolutamente
perfecta y por lo tanto implica no un persistir en el ser, sino más bien simplemente el ser en absoluto, en cuanto que ese ser es necesario y es, además de necesario, perfecto y perfectamente independiente, no dependiente de nada. Estas dos notas de la necesidad y la independencia en lo que podríamos llamar, en una expresión que es claramente inadecuada, perduración del ser. Implica, insisto, más que un perdurar o persistir, un absoluto ser. ¿Sí? Y ese absoluto ser, que no depende de nada y que es perfectísimamente necesario, se contrapone ¿a qué? Al ser de la criatura, que entraña en sí razón de contingencia, o sea, de no necesidad existencial. Adviértase que esto se conserva aún de potencia absoluta de Dios para las criaturas que tienen por naturaleza inicio en el ser, pero no fin, como son las criaturas incorruptibles, ¿no? Porque aún ellas necesitan ser sustentadas en el ser por la acción conservadora de Dios. Y además de potencia absoluta de Dios, podrían ser aniquiladas, si Dios lo quisiese. Porque su ser es un ser dependiente de la acción creadora y conservadora de la causa primera. Luego, no tienen en sí mismas la perfecta y absoluta causa de su perduración, sino que esa perduración, al menos bajo algún respecto, es dependiente y es contingente. Aquí estamos tocando lo que podemos llamar el nudo metafísico del concepto de duración. Porque cuando hablamos de persistir o permanecer en el ser, estamos presuponiendo precisamente una entidad, una realidad de ser, que por ser participada no es absolutamente, es relativamente, es dependientemente y es contingentemente. De ahí que su durar sea un permanecer o persistir, es decir, un continuarse el ser que le ha sido dado. Y ahí estaría la duración en sentido propio, según la definición que pusimos de permanecer o perdurar en la existencia una vez está incoada. Este concepto que hemos puesto de duración es claramente un concepto metafísico y nos permite, por su aplicación analógica, entender los distintos géneros de duración de que hemos hablado. Si la naturaleza finita que dura es una naturaleza espiritual, entiéndase los espíritus separados, entiéndase el alma humana, tiene un tipo de duración que se sigue de su modo de existir, que es propio de su esencia, es el que corresponde a su naturaleza. La incorruptibilidad de esa naturaleza hace que, al menos en cuanto a su entidad sustancial, estos entes tengan una duración que no implica sucesión alguna. Porque esa entidad, una vez puesta en la existencia por la causa primera, siendo esa entidad incorruptible, tiene
como duración un acto que podríamos decir permanece siempre el mismo. Es la duración de un acto permanente. Un acto permanente y naturalmente no terminable. Es decir, puede ser, como decíamos, de potencia absoluta de Dios, aniquilado ese ente, pero por naturaleza permanece sin fin. Es a este tipo de duración que se le da el nombre de eviternidad. Y evo se llama a lo que sería el género propio de la duración de estas sustancias. Anoto, sin profundizar en el asunto, que existe una discusión en la escolástica respecto a si en realidad hay que entender al evo sin sucesión o con cierta sucesión. Esta es una discusión en la cual las dos opiniones rivales están muy asimétricamente representadas, porque la idea de un evo sin sucesión es ampliamente mayoritaria, mientras que la idea de que el evo implica cierto tipo de sucesión ha sido explícitamente sostenida y defendida solamente por San Buenaventura. Pero tratándose de tan egregio doctor, lo menciono explícitamente. Quien quiera estudiar una exposición de esta cuestión disputada la encuentra ampliamente referida en la Disputación 50 de las Disputaciones Metafísicas de Francisco Suárez. El otro tipo, el segundo género que mencionábamos de duración, sería la duración que es propia no ya del ser sustancial de los espíritus o de los entes espirituales, sino de sus operaciones. Mientras el primero, considerado precisiva y restrictivamente, no está expuesto a cambio, es claro que el ente espiritual, respecto de sus operaciones y de los accidentes que dependen de las operaciones, sí está sujeto a cambio. Digo los accidentes de las operaciones para distinguirlos de los accidentes necesarios que se den puesta la esencia sin falta alguna. Pero hay accidentes contingentes que pueden darse o no darse. Para que se entienda a lo que me refiero, baste pensar en un ejemplo fundamental para la contemplación teológica, como es el estado de los espíritus puros que tiene por raíz la operación por la cual o se hacen estables en la gracia y partícipes de la gloria divina, o se apartan para siempre de ella. De manera tal que caben accidentes, obviamente, en estos entes, por ser entes finitos y participados. Entonces, respecto de las operaciones y de los accidentes que derivan de las operaciones, ahí sí es obvio que hay cierta sucesión posible. Pero esta sucesión se da al modo de los actos propios de la naturaleza espiritual.
estos actos no implican la formación de una materia y por lo tanto excluyen la continuidad del proceso formativo del cambio físico. Y por eso, para distinguirlo de ellos, se dice que este tipo de cambio es un cambio discreto. En cuanto cada operación nueva es una operación instantánea que una vez introducida permanece. Esta duración es una duración sucesiva, sí, pero que admite sucesiva en relación con las distintas operaciones o con los distintos accidentes, ¿no? Pero con una sucesión peculiar, propia, que es lo que se llama sucesión discreta. Esto ha de aplicarse también, adviértase, a los actos propios del alma humana en cuanto que es espiritual, es decir, a los actos de la inteligencia y de la voluntad. Estas operaciones tienen el mismo tipo de duración del que estamos hablando aquí. Dije ya antes que en los seres espirituales pueden darse ciertos cambios o ciertas operaciones o ciertos cambios en las operaciones por modo de sucesión. El modo de sucesión es menos perfecto que el modo de duración discreta. Y en los entes espirituales, o mejor dicho, en sus operaciones, puede darse en virtud de dos consideraciones. La primera, lo que podría ser cierta sucesión de intensidad mayor o menor de la misma operación. Es decir, en la duración de una misma operación, que en cuanto que tal se introduce por un cambio discreto y no sucesivo, puede haber cierta variación de intensidad y eso nos da un cierto modo de continuidad, porque en la duración de la misma operación se produce lo que podemos llamar un cambio accidental de intensidad de la operación en virtud de la voluntad que introduce una nueva intensidad, diríamos así, mayor o menor, para la operación, porque aparta o aproxima el interés, la atención, etc., al objeto de la operación, por ejemplo. Y ese cambio sí se puede considerar por modo de sucesividad, pero una sucesividad también sui generis, es decir, no es la sucesión de los procesos físicos, sino que es una sucesión propia de las operaciones espirituales. La segunda razón por la que puede introducirse la sucesividad en este tipo de operación es su vínculo con operaciones de orden físico, que eso solamente pasa en el hombre de manera propia, en la naturaleza humana. Y así, ciertamente, la operación de los sentidos internos es, en virtud de la naturaleza de estos sentidos, una operación que tiene cambios por modo físico, porque se trata de actividades cognitivas ligadas a la materialidad del ser corpóreo. En la medida en que las operaciones del espíritu, sea de la inteligencia, sea de la voluntad, están ligadas a estas operaciones, las de los sentidos internos, las de los sentidos externos, la de los apetitos sensitivos, la sucesividad de estos puede incidir en cierta sucesividad
de los actos propios del espíritu, que se da por el lazo de dependencia en cuanto al modo de operar respecto de las operaciones que tienen por naturaleza el modo del cambio físico. Esta consideración nos permite ver la complejidad de la duración de las cosas humanas, diríamos, ¿no? La realidad del hombre manifiesta también su complejidad en la complejidad de las duraciones que se dan en nosotros. Pero la duración sucesiva, que puede darse también en actos del espíritu, como dije, en operaciones del espíritu, es propia, por definición, de los seres corpóreos. La duración sucesiva es la duración que se da en las naturalezas físicas. Esta duración es la que de ordinario cae bajo la denominación de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, en principio, y con eso empezamos la clase, dando la definición de Aristóteles del tiempo, nos estamos refiriendo primariamente a esa duración que es la que más fácil y próximamente conocemos, la duración de las cosas corporales. Obviamente que hay que distinguir la duración del ser sustancial mismo, que acá es duración siempre finita, en cuanto que abarca desde el inicio de la existencia hasta el fin de la existencia de una sustancia por naturaleza corruptible. Es también la duración de los accidentes. Sí, claro, los accidentes duran también. Es la duración de las operaciones o de las acciones también. Así, si un cierto cuerpo irradia calor, la acción de irradiar calor tiene una duración. Que estará en relación con el estado térmico relativo de los cuerpos que lo rodeen, ¿no? O con los que tenga relación. Esa irradiación de calor dura un determinado tiempo, diríamos, ¿no? Cuando digo un determinado tiempo, reaparece el otro aspecto de la temporalidad que mencionamos en la definición de Aristóteles. Un determinado tiempo quiere decir una cierta medida de la duración, ¿no? Pero tiene una duración finita, digo, ¿no? Como acción o como operación. Si un perro ladra, el ladrido tiene cierta duración, ¿no? Dura. ¿Qué quiere decir que dura? Que persiste en la existencia. Desde que empieza hasta que termina. Persiste en la existencia una vez está incoada. Mientras persiste, dura. Una vez que dejó de persistir, ya no dura. Esto vale para el ente sustancial corpóreo, vale para sus operaciones o acciones y vale también para sus accidentes. Yo digo, por ejemplo, el accidente de la cantidad del cuerpo del perro, ¿no? El perro pesa tanto, por ejemplo.
ese peso tiene duración. Y claro, sí, puede aumentar, puede disminuir, está sujeto a cambio, ¿no? Por lo tanto, el peso tal existe a partir de cierto momento y dura mientras persiste. Mientras persiste ese peso, digo que dura. Si cambia porque aumenta o porque disminuye, ya ese peso no dura más. Cambió de peso. Pasó a pesar otra cosa. Tiene otra medida, ¿no? El peso. De modo que ese peso ya no perdura. El accidente tiene una duración. Esto cambia obviamente si se trata de los accidentes que son necesarios, porque un cuerpo mientras existe algún peso tiene. Siempre y cuando esté bajo la acción gravitatoria de otro cuerpo que lo haga pesar, ¿no? En realidad, lo que tiene siempre es masa, ¿no? Y en la medida en que está bajo una acción gravitatoria que lo hace pesar, tiene peso, ¿no? Pero digamos que los cuerpos sobre la Tierra pesan siempre. Ahora, la duración de ese accidente, por ser un accidente propio, sería correlativa a la duración de la sustancia. Pero puede haber accidentes que son contingentes y por lo tanto duran lo que duran, persistiendo la sustancia. Esto es evidente, ¿no? Yo digo, si alguien aprende, una persona aprende a hablar francés, ¿no? Ese hábito que ha adquirido tiene un inicio y dura lo que dura, ¿no? No dura tanto como la sustancia porque es un accidente contingente, ¿no? Lo mismo valdría decir de cualquier accidente contingente que se diere en un cuerpo inerte o en una sustancia viviente no humana, ¿no? Tenemos entonces en este caso una duración que llamamos duración sucesiva. ¿Por qué? Porque esta duración implica una continuidad de movimiento o de cambio que tiene su raíz en la materia como susceptiva de la forma. Y por eso decimos que es la duración propia de los entes físicos. Adviértase que la duración está asociada a ¿qué cosa? En el caso del cambio sustancial, a que la materia prima reciba tal o cual forma sustancial. Y en el caso del cambio accidental, a que cierta forma accidental empiece a existir y perdure en la existencia. Entonces tendremos duración. Si cierta forma sustancial inhiere en la materia, compone con la materia prima, si cierta forma sustancial compone con la materia prima y cierta forma accidental inhiere en un sujeto sustancial físico, a partir de esa incuación en el ser, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de que perdure, ¿no? Esa continuidad o continuación de la forma componiendo con la materia o inhiriendo en tal o cual materia o cual sujeto que es a modo de materia en cuanto puede recibir accidentes de orden físico. Eso es lo que establece la continuidad de la duración. Esa es la raíz, diríamos así, de la continuidad de la duración. Y es lo que permite hablar acá de duración sucesiva. Esta es la que llamamos, insisto, propiamente tiempo. Hay una cuestión interesante y es si en el mundo físico existe algún ente o alguna parte del mundo físico que tenga otro género de duración, ¿sí?
adviértase que en la física de Aristóteles la respuesta afirmativa es clara, ¿no? Porque no todos los entes físicos son entes corruptibles en la física de Aristóteles. Hay entes corpóreos que él piensa como incorruptibles, que son todos los del mundo supralunar. El ser del mundo físico puede presuponer ciertos principios del conjunto del movimiento del orden físico que sean ellos mismos incorruptibles. Bueno, esto nos lleva a una problemática que es muy interesante, pero que no corresponde desarrollar aquí. En ese caso, habría que sostener que además de los cuerpos físicos, de las sustancias del orden físico, existen ciertos principios constitutivos del mundo físico que ellos mismos no serían corruptibles en el mismo sentido en que lo son los cuerpos, ¿no? Pero esto es un tema más bien de la filosofía natural que de lo que estamos considerando ahora. Desde el punto de vista ontológico, no hay razón para negar eso radicalmente, porque adviértese que eso lo que implicaría es la dependencia del ser físico de un tipo de ser que siendo constituido del ser físico es más perfecto que el mismo. O que siendo movente del ser físico en su conjunto, tiene una perfección entitativa que trasciende al de los cuerpos en general, ¿no? Hay una cuestión planteada por los escolásticos que afecta a la definición de duración que hemos dado, y es la cuestión de si la duración se distingue o no se distingue de la existencia y cómo. Porque decimos que durar es persistir o perdurar en la existencia una vez está incoada, ¿no? Sin detenernos ampliamente en la exposición de las distintas posiciones o escuelas, digamos que en general la opinión prevalente es que existe distinción, no hay identidad entre existencia y duración, pero que esa distinción es una distinción de razón con fundamento real. No se distingue como dos realidades separables. Y si uno se pone a reflexionar un poco, parece claro que es así. Pero tampoco se identifican sin más. Ahora, la afirmación de que no se identifican sin más implica cuál es la distinción. Y la opinión más probable es que la distinción está en que la duración agrega a la razón de existencia la de perduración positiva en la misma, o positiva perduración en la existencia. Hay otros que sostienen que en realidad la connotación que hay que añadir es la de no cesación en el existir. Es decir, sería una nota negativa o pensada por forma de negación.
el conjunto de los escolásticos, a la hora de considerar cómo no se debe identificar existencia con duración, hacen una analogía de proporcionalidad, ¿no?, sosteniendo que la duración se relaciona con la existencia de un modo semejante, análogo, no idéntico, a como la conservación se relaciona con la creación. En esta analogía se entendería que la existencia es sin más el efecto propio de la creación, mientras que la duración sería el efecto propio de la conservación. Las dos distinciones son distinciones nocionales, de los dos lados de la analogía de proporcionalidad, digo, ¿no? No distinciones reales, porque de hecho la acción creadora y la acción conservadora son realmente una única acción, ¿no? Pero se distinguen nocionalmente, ciertamente que sí. Otra problemática que ha sido ampliamente desarrollada es la de si todos los géneros de duración son mensurables y cómo. Obviamente, acá de nuevo la eternidad queda fuera de la cuestión, porque precisamente la eternidad es inmensurable. Nada hay que mida a Dios. Para los géneros de duración participada en general, en cambio, se admite la mensurabilidad, pero adecuada al género. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quisiese mensurar el ego, tendría que tomar como unidad de medida cierto ego, que fuese la medida de todos los otros egos. Santo Tomás en esta doctrina sostiene que así como el primer cielo, o sea, el cielo empíreo, es el que da la medida de todos los movimientos físicos, el espíritu creado más perfecto sería aquel que permite medir a todos los demás. Es decir, aquello que mide es lo que en cierto género es lo más perfecto y por lo tanto sirve de término de comparación para establecer la medida de las otras cosas. Pero lo quiero que se retenga acá de modo claro, es que medir acá implica simplemente comparar, pero no comparar cuantitativamente. Es decir, acá es una noción de medida de nuevo metafísica, ¿sí? Si estamos hablando de una mensurabilidad de los entes espirituales, no estamos hablando de una medida cuantitativa, sino de una medida de perfección esencial. O de perfección óntica de las operaciones, si midiésemos operaciones de orden espiritual. Que habría que ver con qué tiene que ver esa perfección, si con la proximidad al fin, es decir, a la operación plenamente perfecta. Entonces, las operaciones del orden espiritual, las que hacen a la duración discreta, también se podrían mensurar entre sí de alguna manera en relación con la operación más perfecta, ¿no? Y hay que ver cuál es la operación más perfecta. Insisto que razonablemente uno podría decir que es la que es más próxima al fin, ¿no? Y todas las otras se miden en cuanto participan de la tendencia al fin, ¿no? Ahora, medida cuantitativa en sentido propio solo se da en
ese género de duración que llamamos tiempo, es decir, la duración sucesiva propia de las naturalezas corpóreas. Ahí sí cabe una medida cuantitativa. ¿Por qué? Porque los movimientos del orden físico van ligados, como decíamos, a la información de la materia y por lo tanto dicen relación a lo que es cuanto por naturaleza y bajo ese respecto son cuantificables, ¿no? Entonces es claro que en el caso de la duración de los entes físicos, de los cambios de los entes físicos y de los accidentes de los entes físicos, ahí es donde cabe la medida en sentido cuantitativo, ¿no? La medida cuantitativa según el antes y el después, como dice la definición de Aristóteles, ¿no? Ahora bien, recién aquí llegamos al accidente ¿cuándo? Todo esto ha sido de alguna manera una introducción. Adviérese que uno va a las categorías de Aristóteles con respecto a este accidente cuando se encuentra muy poca cosa, ¿no? Primero que nada la ejemplificación, a saber, cuándo, cómo, ayer, hace 3 años, durante 1 hora, ¿no? Es de notar que las respuestas al cuándo son de carácter adverbial, ¿no? Son adverbios de tiempo o expresiones circunstanciales que equivalen a un adverbio. Porque esas referencias que responden al cuándo, ¿qué es lo que nos están indicando? Si uno dijese ayer, hace 3 años, durante 1 hora, ¿está midiendo lo mismo en cualquier caso? ¿Qué está midiendo? Dijimos que la definición dice que el tiempo es la medida del cambio según el antes y el después. Ahora, cuando hablamos del cuándo, ¿de qué estamos hablando? ¿De la duración? ¿De la comparación de esa duración con otra duración? ¿Qué es lo que constituye el cuándo como accidente? Porque estamos hablando acá del cuándo como accidente que se da en cierta sustancia, ¿o no? Este cuándo no es la duración misma, pero es algo que tiene que ver con la duración. Gilberto de la Porrée dice que el cuándo es una cierta afección que se añade a las cosas por la cual se dice que son o que han sido o que han de ser, pero que no es el tiempo mismo. Releo el texto, ¿sí? Es una cierta afección, por llamarla así, que se añade a las cosas por las cuales se dice que son o que han sido o que han de ser, pero que no es el tiempo mismo. Y cuando procura definir el cuándo, dice exactamente cuándo significare rationem extemporis incidentia relictam
non tempus ipsum. Es decir, que cuando significa cierta razón que queda de la incidencia del tiempo y no el tiempo mismo. Cierta razón que queda de la incidencia del tiempo y no el tiempo mismo. Y se atribuye a Santo Tomás una expresión semejante. Cuando esse id quod ex adiacentia temporis relinquitur. Cuando esse id quod ex adiacentia temporis relinquitur. El cuando es aquello que resta de la adyacencia del tiempo, de la adyacencia o adherencia del tiempo. Adviértase que acá se está sosteniendo que hay un accidente, el accidente cuando, ¿no? Y que ese accidente es de alguna manera algo que queda, ¿no? Es una expresión que usan tanto Gilberto de la Porrée como Santo Tomás. Algo que resta, algo que queda de la adyacencia del tiempo o de la incidencia del tiempo, según la expresión de Gilberto. ¿Para qué es ese algo? Cuando estamos hablando de algo que queda de la incidencia del tiempo, esto está distinguiendo el accidente, insisto, de la duración misma, ¿no? En este caso del tiempo, que es la duración sucesiva propia de los seres físicos. Una de las opiniones que se ha manejado para responder esta pregunta es que lo que queda es cierta relación. De la cosa del tiempo. Otros opinan, en cambio, que lo que queda es cierta razón intrínseca, absoluta, no relativa, que se da en la cosa misma temporal. Otros dicen que es solamente una denominación extrínseca, que le viene a la cosa de parte del tiempo extrínseco según la cual es mensurada. Adviértase, una denominación extrínseca que le viene a la cosa de una duración o tiempo extrínseco, que no es el suyo, sino aquel según el cual es mensurada. Si volvemos a los ejemplos, este árbol fue plantado hace 3 años, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con eso? Parece claro que me estoy refiriendo a cierta acción, la de plantar, que tiene una pasión consecuente, la de ser plantado, ¿no? Esa acción y pasión
tiene una duración intrínseca. Ese hace 3 años no es esa duración intrínseca. No es lo que duró la acción de plantar, ni la pasión de ser plantado. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo que fue hace 3 años? A una relación de la acción aquella ¿con qué? Con el presente, diríamos. Hace 3 años. Con otra acción. Con otras acciones. Por ejemplo, con la operación de estar pensando o ahora en aquella acción, ¿no? Y las estoy ubicando en una sucesión continua. Y estoy dando la medida de esa duración continua de cambios entre aquel acto y este otro acto, entre aquella acción y aquella otra acción. ¿Y qué sería el cuándo ahí? Según esta tercera opinión, no es más que una denominación extrínseca que le viene a cierta cosa en virtud de la duración de aquello con la cual la mido. Acá, ¿con qué la mido a la acción? Con los años. Fíjense que los años no hacen alusión ni a la duración de la plantación, ni a la duración de mi estar hablando ahora de la plantación, sino, en principio, al movimiento de la Tierra en torno al Sol, ¿no? Año dice cierta duración que tiene que ver con ese cambio, que es un movimiento local, que se da en el universo físico. Podemos distinguir, obviamente, como hacen los astrónomos, todos los tipos de años, pero siempre el año hace referencia a esa duración, que es otra duración. Yo estoy situando un acontecimiento en relación con otra duración que no es la suya propia, ¿no? Es claro que al medir siempre estamos, como decíamos, relacionando dos duraciones distintas. Fíjense que cuando digo que este árbol fue plantado hace 3 años, en realidad estoy pensando en la duración del árbol plantado allí, ¿o no? O mejor dicho, la duración del hecho de estar ese árbol plantado en ese sitio. Y digo que ese hecho lleva durando ya 3 años. Ahora, ese cuándo de hace 3 años, ahí viene el problema que se está discutiendo en estas opiniones, es una mera relación para la cosa de la cual digo el cuándo, es algo intrínseco a esa cosa, es una mera denominación extrínseca, como dice la tercera opinión que consideramos. O es algo intrínseco a la cosa. ¿Y qué sería eso intrínseco a la cosa? Voy a leer un texto que dice lo siguiente. Esto es Suárez al exponer una cuarta opinión sobre este asunto. Puede haber otro modo de explicar este predicamento, concretamente que el ser de este predicamento quede constituido únicamente por la duración intrínseca de cada cosa. Y para que esto se entienda con más claridad, hay que discernir 3 cosas que es menester distinguir en todo predicamento accidental. Concretamente, la forma que modifica o denomina, el sujeto afectado o denominado, y la denominación misma con la que se explica aquel efecto formal que esa forma confiere a tal sujeto, la cual suele significarse no sólo mediante un verbo, sino también por medio de un nombre concreto, como en el predicamento de la cualidad es la blancura, que dice relación al sujeto al cual le confiere el ser blanco, del cual surge como concreto el objeto mismo blanco. O sea, he distinguido 3 cosas, ¿no?
en todo predicamento accidental. La forma que modifica y según la cual se denomina en tal predicamento tal cosa. Por ejemplo, ser blanco, ¿no? El sujeto afectado denominado y la denominación misma con la que se explica aquel efecto formal que esa forma confiere a tal sujeto. Como en este caso sería, en el caso del ejemplo que pone, la blancura, ¿no? Por consiguiente, en este predicamento, la forma o cuasiforma tomada en abstracto es la duración misma, acerca de la cual se ha dicho ya bastante lo que es. Y el sujeto o cuasisujeto será el movimiento u otra realidad que dure. Es claro esto, ¿no? Es decir, para que hablemos del predicamento cuando, primero tiene que haber una forma o cuasiforma por la cual digamos que se da el predicamento en ese ente, ¿no? En el árbol será el durante 3 años. Y pareciera que sí. Estar en ese sitio durante 3 años parece ser algo que se da en el árbol, ¿no? El llevar durando 3 años en ese sitio, plantado allí. Se advierte. El sujeto o cuasisujeto será el movimiento u otra realidad que dure. En el caso del árbol sería la ubicación, ¿no? Digo que esa ubicación del árbol dura desde hace 3 años. Pues le confiere este ser mismo que es durar en el ser. Claro, ¿qué es lo que dura en el ser? Aquello a lo que afecta a la duración, ¿no? Aquel sujeto del cual es la duración. No existe la duración en sí misma. Esto es importantísimo en la noción realista de duración, y no lo dije de entrada, pero lo digo ahora ya concluyendo la clase. Cuando hablamos de duración real, no hablamos ni de la medida de la duración, ni tampoco de una duración abstracta que es un puro ente de razón, en que pensásemos la duración a modo de un continente de las cosas que duran, como podemos pensar el espacio abstracto a modo de continente de las cosas extensas. ¿Está claro? Eso es un ente puramente de razón, que no tiene realidad alguna. No hay el tiempo y las cosas que se dan en el tiempo. Hay cosas que duran. Y tiempo llamamos a la medida del cambio según el antes y el después. De modo que la realidad de la duración supone siempre un sujeto durante, un sujeto que dura. Ese sujeto podrá ser una sustancia, podrá ser un accidente de una sustancia, podrá ser una operación, pero hay algo en lo que se da el durar. Y el concreto, termina el párrafo, es esto mismo que se denomina que dura. Esta opinión propuesta de esta manera puede probarse en primer lugar por enumeración suficiente, ya que ningún otro modo de explicar este predicamento aparece suficientemente probable. En segundo lugar, porque esta denominación por la que una cosa se dice que dura es real y extrínseca, y no hay otro predicamento al que pueda reducirse. En tercer lugar, puede confirmarse por un caso semejante tomado del donde, acerca del cual
mostraremos después que es una denominación intrínseca tomada del modo interno de la cosa, y parece que se da la misma razón en cuanto a esto en el cuándo y en el dónde. Y si el cuándo dice denominación intrínseca, no puede tomarse de otra parte que de la duración intrínseca. Adviértase que esta opinión diría entonces que aquello por lo cual nosotros decimos que hay cuándo, o aquello por lo cual se entiende el cuándo, es cierta denominación no extrínseca, sino intrínseca, porque dice relación a algo que es de la cosa, y que es la duración. ¿Sí? Que el cuándo se exprese por modo de medida, y que la medida diga siempre relación a algo extrínseco, porque ninguna cosa se mide por sí misma, ¿no? Eso solamente significa que nosotros, para entender la duración, o para captarla racionalmente, como medida, necesitamos la referencia a otra cosa. Pero no implica de ninguna manera que el cuándo mismo sea una relación a otra cosa, o sea una denominación puramente extrínseca. Una cosa es que nosotros, para significar la medida del cuándo, tengamos que recurrir a una relación con otra cosa, que es necesario de la razón misma de medida, porque insisto que nada se mide por sí mismo, ¿no? Y que al expresar esa duración lo hagamos por medio de una relación y por lo tanto por medio de una denominación que es abextrínseco. Porque cuando digo que el árbol lleva plantado 3 años, estoy haciendo una referencia a algo que es extrínseco, evidentemente, y le estoy imponiendo a la duración del árbol en ese lugar una denominación extrínseca, ¿no? La de los años. Porque esos años son otra duración. Como decíamos, la razón de año está tomada de otro movimiento, de otro cambio, que no le es intrínseco al árbol mismo. Pero insisto que esto es de la razón de medida y no sin más de la razón del cuándo. Que el cuánto se exprese por razón de medida implica que el cuándo, al responder al tiempo, responde al tiempo según la mensurabilidad inteligible del tiempo. Y esa mensurabilidad inteligible implica siempre un acto de medir, y el acto de medir implica siempre una relación a algo que sea otro. Y por lo tanto, le impone una denominación extrínseca. Que esa denominación extrínseca sea totalmente convencional o arbitraria o no, es harina de otro costal, porque gran parte de los escolásticos sostienen que no es meramente convencional, porque en última instancia tenemos que remitirnos a ciertos movimientos del mundo físico que abarcan a los otros y que inciden sobre los otros, o que los contienen de alguna manera, ¿no? Y que por lo tanto nos sirven adecuadamente de término de referencia. Pero sea eso como sea, lo que hay de extrínseco es más bien lo que tiene que ver con la medida. Pero el accidente que llamamos cuándo no se reduce a esa medida. Porque cuando yo expreso que hay un cuándo del estar el árbol en ese lugar, que es 3 años, estoy significando algo que es intrínseco al árbol. A saber, el persistir o perdurar existiendo en ese sitio de modo que ya lleva allí 3 años. ¿Está claro? El perdurar el árbol en ese sitio es intrínseco al árbol. La duración de su perdurar en el sitio también.
Ahí está lo que es intrínseco. ¿Se advierte? Hay una duración de la situación del árbol que perdura. Y eso es intrínseco al árbol. Como si volvemos al ejemplo del paseo, el paseo duró media hora. Hay algo intrínseco al paseo, que es la duración del paseo. Pues esa persona o esas personas que pasearon estuvieron paseando durante media hora. Eso quiere decir que hay algo en la cosa que ha quedado o no. Que ha quedado de su relación al tiempo, de la adherencia del tiempo, como dice la expresión de Santo Tomás, de la adyacencia del tiempo. ¿Qué es eso de la adyacencia del tiempo? Adviértase que aquí la adyacencia del tiempo, la incidencia del tiempo, como dice Gilberto, se refiere precisamente, tanto adyacencia como incidencia implican cierta relación, ¿no? ¿Y qué relación es la que te está tomando en cuenta acá? ¿Cómo incidencia del tiempo o adyacencia del tiempo? El tiempo incide o adyace a la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Según los comentaristas de estas expresiones, ambas se refieren con toda claridad al género de tiempo a que pertenecen, o al género de duración a que pertenecen, considerados todos los tiempos o duraciones particulares en relación a la duración primera que les sirve de término de comparación. Como sería el primer móvil en el caso del mundo físico, o como sería el espíritu puro más perfecto en el caso de los seres espirituales. Pero el cuándo como adyacencia del tiempo implicaría precisamente que algo queda en la cosa en cuanto la duración de la cosa modifica intrínsecamente a la cosa, ¿sí? Ahí está la última opinión, la cuarta, ¿no? Hay una cierta modificación intrínseca de la cosa por esa duración, algo que le es intrínseco, que sería este accidente que llamamos cuándo. Y eso es lo que del cambio o movimiento ha resultado en la cosa, en cuanto que ese cambio o movimiento dura. O sea, sería la duración misma, ¿no? Lo intrínseco. Este es un tema muy complicado porque pareciera que siempre que respondemos un cuándo, al mismo tiempo que hacemos pie en algo que es intrínseco, estamos imponiendo una denominación que es de alguna manera extrínseca. Pero insisto que eso se puede explicar adecuadamente por el hecho de que la denominación extrínseca viene de la comparación que es necesaria para la medida. Y la medida es lo que nos hace inteligible el cuánto de la duración. Esta problemática tal cual la estamos planteando hace alusión al accidente cuando en relación propiamente
con uno solo de los géneros de duración que hemos considerado, saber, el de la duración continua propia de los entes físicos, ¿sí? En los otros casos hay que ver en qué sentido se puede hablar de un cuándo, y si cabe hablar de un cuándo como accidente. Ese cuándo, en todo caso, no puede ser un cuándo tomado del orden del movimiento continuo, ni entendido en el sentido en que lo estamos pensando y definiendo para el mundo físico. Ahí el cuándo no admite un término de comparación que establezca cantidad, porque ya sea en el evo, ya sea en la duración discreta, e inclusive cabe decir lo mismo de la duración continua espiritual, no puede darse como unidad de medida la referencia a algo que sea propiamente cuánto. Aquí está el problema de la dependencia del cuándo respecto del cuánto, ¿no? Y el hablar de una duración sin cuándo, que es lo que correspondería para los otros géneros de duración, implica un gran esfuerzo de abstracción para nuestro modo de conocer, ¿no? En el cual obviamente el tiempo es el analogado más próximo en relación con nosotros de todas las duraciones.